¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Just and Cast. Este es el primer episodio del canal y el tema es independizarse. ¿Qué tal, Jost? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ahí con un poco de problemas para llegar, con el respeto que tal vez no te mereces. Quiero pedir disculpas por llegar un poco tarde por el tema de la lluvia. Pues la verdad Es no te disculpo. un poco jodido. No me importa, pero esos son protocolos que debo seguir. Perfecto, mi Allá, hermano. A allá, ver, allá, ¿cómo te va la lluvia? pues no está lloviendo, pero es un frío de mierda. Déjame decirte. En épocas de lluvia es muy jodido. Es complicado, sí, la verdad que es complicado, pero dentro de todos los países que he vivido, me parece un poquito más jodido con respecto al frío. Arequipa, lo que pasa es que Arequipa, bueno, Arequipa es una ciudad, no es un país, pero Arequipa es un poquito complicado. Próximamente país, próximamente país. Bueno, próximamente país pronto se va a independizar. Y Chile también. Se me complica un poco. Lo que pasa es que Santiago en particularmente es como un hueco. Entonces, la lluvia es complicada. Aquí es complicada, pero no sé, es un poco más organizado, puede ser. Más Madrid. manejable. Sí, sí. Y Madrid me hace recordar mucho a Buenos Aires, la verdad. Aquí lo que Pero, me jode cuando llueve es ujú, que, o sea, las pistas, ya tú has vivido acá, las pistas son una mierda, sí, y literal. se llenan como si fuesen ríos, como si fueran acequias, y encima tienen drenajes que están mal colocados y no funcionan. No, si Y tan, es, son tan para el culo. entonces no sirve. Después estaba caminando, por ejemplo, justo empieza a llover cuando yo ya salgo de trabajo en mi casa, y son más o menos 15 minutos que tengo que caminar. Y en una de esas, puta, tú sabes que yo soy ciego y uso lentes, bueno, entonces, Sí. cuando hay lluvia y usas lentes, es como que manejaras un Es carro una sin mierda. parabrisas, pero no ves Sí, nada. sí, sí, sí. Literal. Entonces yo me quito los lentes y peor, pues, bueno, no veo nada. Pero en una de esas, bajo una grada de estas veredas que están también mal diseñadas, porque Ajá. son súper altas, y meto mi pie y en toda, digamos, ese margen, puta, estaba llena de agua, meto mi pie y todo mi pie se hunde, pero weón. No Y jodas, huevón. la media se moja completamente. No, mierda, Entonces, eso es horrible, huevón, porque tienes que esperar a es llegar a lo tu casa peor para que puede así pasar. cambiártela. Y es como caminar, puta, pisando baba, pero weón. Entonces, eh, Sí, sí, es asqueroso. literal. Es asqueroso. Pero tú, a ver, ¿tú hace cuánto tiempo vives allá en Arequipa? Yo estoy desde hace ya más de un año. Sí, más de Más un de año, año y 4 meses por ahí. para ir metiéndonos en el tema, ¿hace cuánto tiempo vives independiente, pues? Desde que llegué acá, año y 4 meses. O sea, cuando De vivías en Lima, no. independencia, Cuando vivías en Lima no vivías solo. Siempre has vivido con tus no. padres. Sí, siempre he vivido con mis padres. Hubo un ¿Qué edad lapso de tienes tú? tiempo que me fui a trabajar a Cusco, más o menos 3 meses, pero eso fue, pues creo que en 2020, en plena pandemia, y Ujú. viví en un pueblo más o menos, digamos, alejado, y no aguanté, Ujú. me mariconeé, y ya tuve que regresar a mi casa. Te regresaste a Lima. Sí, tuve que regresar porque el frío era jodido, llovía mucho más acá, granizaba, no me acostumbraba mucho a la cultura de allá, No jodas, granizaba, huevón. pero granizaba, pero no era ese tipo así de que caía por horas, sino pasaba una nube, weón, y empezaba a granizar porque por 2, 3 minutos y se iba, nada más. Ya. ¿Qué, Entonces qué, qué? era muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Ya, normal, sí, sí. Pero, o sea, tú vives entonces, explícame, más o menos. ¿Tú vives solo desde hace cuánto tiempo? Exactamente, y ocasionalmente cuántas veces has vivido solo. Porque yo tengo entendido que tú cuando vivías en Lima también habían algunas veces que no vivías solo necesariamente, pero estabas un poco más alejado de tu casa, por así decirlo, cuando estabas en la universidad. Pues, cuando estaba en la universidad sí, pero era como que estudiar y los fines de semana regresar a mi casa, ¿no? Pero básicamente ya vivir solo es desde hace más o menos año y medio, ¿no? Desde que vine acá a trabajar. Tú ya
digamos que en temas de vivir solo tienes mucha más experiencia. Ya más o menos, ¿hace cuánto ya estás viviendo solo? Desde qué edad? Uf, a ver, que yo he viajado mucho. A ver, yo vivo solo. Me sacas cachita de que viajas mucho. Yo con la justa he viajado no sé, de ciudad en ciudad. A ver, es que yo viajo desde los 6 años, hermano. O sea, yo desde los 6 años viajo. Entonces, En eh, cuántos países has estado? a ver, conozco el sur de Ecuador, bueno, Perú, porque soy peruano. Conozco Chile, Argentina, eh, Estados Unidos y España. Creo que no conozco más. Creo, no estoy seguro. Pero sí, creo que esos No, países. no sabes si durante tu, digamos, tu, tu infancia que no recuerdas, por ahí has estado en otro país. Puede ser, no, no me acuerdo, la verdad. Creo que Colombia. Puede ser, ¿Has pero visto has visto ese caso del niño que estaba jugando en las escondidas y terminó de un país en otro porque se metió a un contenedor? sí, huevón, sí lo vi. Pobrecito, huevón. Creo que era africano, ¿puede ser? No sé, la verdad, pero creo que terminó en un país de Asia o por ahí. Sí, lo vi, que le estaban tramitando los papeles para regresarlo a su país. Sí, sí me Algo acuerdo. así de repente te ha pasado y no te acuerdas. No, no, no me pasó. Eso no, o sea, a ver, he viajado mucho, siempre he viajado, estuve acostumbrado. Es más, cuando yo regresé o sea, yo viajaba mucho y cuando regresé y entre comillas me establecí en Perú, fue como a los 15 más o menos. Claro, a los 15 y a los 17 vivía solo, entre que vivía solo y no, porque o sea, era independiente, entre comillas, porque dependía de mis padres, pero vivía solo. Hasta los 18 creo que me fui a vivir a Arequipa. Sí, a los 18 me fui a vivir a Arequipa. Me fui a vivir aquí a Arequipa, estuve como 2 años y medio, sí, más o menos en Arequipa, viviendo solo, bueno, no solo, pero más o menos. Y así estuve viajando mucho. Luego ya uno se acostumbra a estar solo, hermano. Uno se acostumbra, pasas tú, cuando vives lejos no necesariamente de tu familia también, sino lejos de amigos y todo eso, eres bastante independiente en el sentido que no necesitas, o sea, necesitas estar solo, necesitas tu tranquilidad, necesitas tu paz. No sé si te ha pasado a ti, Ya por ejemplo, tú, ya agarras como costumbre ya mantenerte solo, o sea, no depender de personas a tu ajá, alrededor ajá, como tú para por estar ejemplo, tranquilo, por así. tú por ejemplo que estuviste, ¿hasta qué edad estuviste viviendo con tus padres? Mira, yo hasta los 22, 20, casi 23, porque aquí llegué a los 23. Casi Ya voy a 20. cumplir 25. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, para mí es raro, diferente, porque yo siempre fui, entre comillas, independiente. Entonces, para mí las personas que, por ejemplo, tú viajas a otro lado o a otro país o a otra ciudad y te alejas de la familia, yo veo a las personas que la pasan mal. A mí no me pasa eso. Porque yo la pasé mal hasta los 10 11 años, cuando me alejaba de mis padres y ya. Pero después de ahí, yo veía que mi madre lloraba u otros familiares se ponían tristes, pero yo ya no era como una persona sin sentimientos. No, no es que no me ponía triste, pero ya no me ponía tan triste como antes, ¿me entiendes? Entonces tú, a ver, cuéntame tu experiencia de los 23 años, ¿te pusiste triste? Mira, tú ya me conoces más o menos desde los 14 años, Sí, ya, y tú sabes que yo soy una persona que no es, digamos, muy emotiva, ¿no? No me he formado mucho, mi familia no es, digamos, muy de expresar sus sentimientos. Entonces, bajo ese concepto ya que yo me he estado criando, eh, el cambio de, digamos, de salir de la casa de mis padres e irme solo, no me chocó mucho. O sea, no es que me puse triste, me deprimí o que me extrañaba. Obviamente, siempre cuando tú estás lejos de tu familia, bueno, no de tu familia, porque tu familia abarca muchas cosas, muchas personas, sino de las personas que realmente tú quieres, obviamente choca un poco, ¿no? O sea, recordar, pero no es algo que, digamos, me limite y me deprima, ¿no? ujú. Pero si por ahí, digamos, tengo la oportunidad de que mi mamá venga, o sea, súper feliz, pues, ¿no? ¿Cuál fue, Porque cuál fue el obviamente, factor? Dime.
obviamente, es tu mamá, pues, ¿no? Tu mamá, tu papá, y obviamente le guardas un cariño y siempre es bueno verlos, ¿no? Pero el hecho de que no estén acá también no es algo que, como te explicaba, me limite, me deprima que no estén acá. Entonces, he sabido manejar ese tema, ¿no? Pero sí entiendo que hay personas que cuando, a veces por obligaciones o por otro tipo de temas, salen de su casa, entran en una depresión porque son muy codependientes a su familia. Claro. ¿Cuál fue el factor que más te influyó? O sea, que tú dijiste, esto me falta. Yo creo que, mira, cuando el hecho de que yo me haya independizado era que en mi casa, justamente digamos, el tema de la pandemia, ¿no? Fue donde estabas puta, encerrado, no salías a nada. Entonces, eso de estar encerrado también, eh, mm, dije, no hago nada acá, ya acabé, digamos, estoy a punto de acabar mi carrera, porque yo acabé más o menos 2020, el primer semestre, justo cuando estaba toda la mierda del COVID y me Claro. agarraron al hospital. Y dije, terminé eso y dije, tengo que hacer algo. Y es por eso que yo fui a ese pueblito de Cusco que te digo, porque me sentía como que un inútil, ¿no? Ya. Ya luego de eso pasaron unos meses, regresé y mientras hacía, digamos, mis papeles para ese tema de mierda de la universidad, todo eso, dije, no, no me puedo quedar acá porque uno, yo no aportaba mucho en mi casa porque no encontraba trabajo, o si encontraba era muy esporádico, ¿ya? E incluso llegué al punto en donde estaba tan desesperado por hacer algo por, digamos, por mis papás, por mi familia, de una manera de contribuir, por así decirlo, que empecé, digamos, a arreglar ciertas cosas de mi casa, por ahí algo que, digamos, esté en mal estado, arreglarlo. Entonces, más que por querer hacerlo, era como que un sentido de desesperación por querer ser útil. Ajá. Entonces, llegué a un punto en donde dije, ya no puedo seguir así, necesito de valerme por mí mismo, necesito hacer algo por mí. Entonces agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar trabajo a otra ciudad y vine aquí, pues. Claro, porque tú, o sea, independientemente de que has vivido con tus padres hasta los 23 años más o menos, 22, 23, eh, tú siempre has sido de cierta manera independiente, pues no, porque tú, yo recuerdo, tú trabajas desde muy chiquito, tú haces tus cosas, tú sabes cocinar, tú no eres una persona, entre comillas, que deja que la mamá o el papá haga todo. Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí, del hecho de trabajar desde pequeño, más que por una necesidad, sino más por el tema de volver un poco más responsable. Y tú también lo Sí. debes saber porque tú también has trabajado bastante tiempo y Ujú. lo sigues haciendo. Eh, yo creo que eso también me ayudó a que cuando yo saliera de mi casa no me chocara tanto, ¿no? Entonces, creo que ha sido, digamos, una, una ayuda bastante buena, que recién ahora dio frutos, porque obviamente cuando estás en esa edad, más o menos entrando a la adolescencia, lo que tú quieres es salir con tus patas, ¿no? Ir a chupar, no sé, irte a jugar una pichanga, ¿no? Y a veces tú no, como estaba trabajando y no veía ese lado, ¿no? Entonces decía, puta, Claro. tengo que trabajar, no tengo tiempo para salir. Pero ahora que lo veo desde cierto punto, sí, sí, me ayuda bastante, ¿no? Porque aparte, el hecho de trabajar te da como que una libertad, digamos, de que tú puedes hacer las cosas solo. Por ejemplo, hoy acabas de decir algo de que tú tenías las ganas, no sé, de ir a tomar, de salir con tus amigos y tal. Por ejemplo, esas cosas yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque tú sabes perfectamente que yo no tomo ni fumo y no me interesa hacerlo, pero no es como que me quita o sea, si tú me preguntas, ¿has salido? He salido. ¿Has ido a jugar fútbol? Obviamente he ido a jugar fútbol con mis amigos, pero no me quita el sueño ir a tomar con mis amigos, irme de fiesta, de parranda hasta las 6 de la mañana, no. Es como que yo prefiero mi tranquilidad de estar en mi casa, prefiero viajar mil veces a irme a una juerga, por ejemplo. No sé qué fue lo que influyó en mí para yo ser de esa manera, pero, pero soy así, a mí me gusta mi tranquilidad, o sea, no sé si fue la independencia y darme cuenta de que yo puedo hacer lo que, porque en realidad era, cuando yo vivía con mi madre en Santiago,
todos mis amigos fumaban y se drogaban y la puta madre. Pero mi madre era como, hijo, tú sal, haz lo que tú quieras. Obviamente se preocupaba hasta cierto punto, pero yo podía salir, hacer lo que yo quisiera y de cierta manera esa libertad me ayudó a decirme, hey, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está bien, esto me gusta, esto no, ¿por qué voy a hacer algo que puede repercutir en mi forma de ser y todo? Entonces, no sé, esa independencia de tú sabes lo que haces, tú eres un buen niño, tú sabes qué está bien y qué está mal, pues haz tu vida, yo soy tu madre, yo te cuido, eh, pero al final cada quien se da cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, yo creo que desde ahí empecé a formarme como una persona independiente, como una persona que es autosuficiente para poder subsistir sola. ¿Me entiendes? Creo yo. Claro. Entonces, Claro, por cuando... ejemplo, también, Dime, por dime. ejemplo, en mi caso también es similar, porque ustedes ven que yo no salgo a fiestas. En toda mi vida habré salido a unas 4 o 5 fiestas, en toda mi vida. En realidad, en secundaria no era mucho de salir a fiestas, nada. Yo la primera vez que fui a una discoteca fue a los 18 años y de ahí creo que no fui hasta los 20, ya. Y me refería al tema de salir porque cuando estás en el colegio, tus patas están saliendo, te invitan a salir digamos, una quinceañera, que ahora último no se hacen, o se hacen muy poquito. Entonces, Por el el tema de tema la del pandemia. trabajo me evitaba hacer eso, ¿no? Me evitaba de que yo, digamos, salga o socialice un poquito más. Y es por eso que ahora el tema de las fiestas, en ese tema sí nos parecemos mucho porque siempre cuando hay una fiesta, algo nocturno, yo digo paso porque no me gusta pasar la noche, me gusta dormir bien, ¿ya? Y sobre todo estar tranquilo, ¿no? En mi casa porque el tema de la bulla me incomoda un poco. Obviamente salir de vez en cuando también está bien, Sí, por pero no es que me guste salir cada fin de semana, ¿no? Y por ese lado yo te entiendo. claro, no es como que te quite el sueño el decir, ah, ¿sabes qué? Me quiero ir de parranda. Claro. O sea, prefiero mil veces irme, no sé, un lugar turístico, digamos, Ajá. mañana tarde, que gastar toda mi plata, weón, en una fiesta que me va a ver toda la noche y al final no me voy a acordar nada porque voy a estar tan mamado que voy a estar el día siguiente vomitando o qué sé yo. Sí, 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 O con te una entiendo. diarrea, weón, que hace botar tus intestinos, weón. ¿Qué crees que te influenció en eso? O sea, si tú te pones a pensar, ¿qué crees que fue? O sea, porque yo te conozco desde muy chiquito. Entonces, ¿qué crees que Yo creo, fue? mira, yo creo que el tema de ver a mis hermanos, de salir, ¿ya? Porque cuando mis hermanos estaban ya más o menos adolescentes y salían, yo estaba pequeño, ¿no? Entonces veía pues a mi mamá y mi papá que se trasnochaban, preocupados, ¿no? Entonces ya a mi edad mis papás ya estaban, no digamos viejos, pero ya estaban un tanto mayores como para poder soportar nuevamente que su hijo nuevamente salga todos los fines de semana o cada quincena y pase mala noche, sabiendo que al día siguiente tienen que trabajar temprano. Entonces, eh, era también por parte de ser responsable con ellos, porque yo creo que ya Ser había pasado empático. eso con dos hijos y el tercero, obviamente yo no podía hacer lo mismo. ¿No? Ujú. Y aparte tampoco era, digamos, que si salía, digamos, a una fiesta, a una reunión, naturalmente lo hacía en la tarde o no regresaba de madrugada. Regresaba, por ejemplo, antes de las 10, ¿no? Era más un tema de pasar un toque con tus amigos y pasarla chévere, pasarla bacán, ya irte a tu casa. Pero en mi caso, por el tema del trabajo, no podía. Entonces, en ese tiempo, como te decía, no entendía muy bien, a veces me quejaba, pero al final creo que resulta de cierta forma bien porque si quizás me hubiese acostumbrado a las fiestas, eh, otro sería, pues, ¿no? Mi historia, pues, ¿no? Entonces, yo creo que también el hecho de trabajar desde muy temprano también ayuda un poco a formar más tu carácter, a madurar en ciertas cosas, ¿no? Porque al final no maduramos totalmente. Entonces, Claro, pero sí en ciertas cosas me ha ayudado, ¿no? Y cosas que para mí ahora son fundamentales. claro, porque básicamente, o sea, en sí, de cierta manera, según mi punto de vista, tú sabes que, como te vuelvo y te repito, te conozco hace tiempo, yo creo que tus padres
No, bueno, no conozco a tus hermanos desde pequeños, pero a ti, por ejemplo, sí. Entonces yo creo que tus padres, particularmente contigo, eran un poco más sobreprotectores. ¿Puede ser también que influya Sí, eso? sí. Yo creo que sí, ¿no? Porque a veces veían ciertos errores en mis hermanos y no querían que se repita en mí. Entonces Ujú, también eso involucraba en que no saliera, en que desde pequeño hiciera las cosas bien, a no mal acostumbrarme a cosas como trasnocharme. Entonces, digamos, a orientarme de cierta forma dentro de su punto de vista, ser responsable. No, pero obviamente eso es bueno, pero hasta cierto punto ya también al ser tan invasivo evita que, por ejemplo, yo no soy muy social, no salgo mucho, cuando hay mucha gente me siento un poco incómodo, no soy de tomar la iniciativa en las, digamos, en una conversación. ujú. Entonces, cada cosa cada pequeña decisión que se toma en el camino tiene su pro y su contra, ¿no? Pero Claro, yo creo que obviamente ellos no lo han hecho sabiendo ese final, porque al final los padres nunca dejan de aprender a ser padres ujú. y es algo que yo no les reprocho, ¿no? Porque yo creo que de todo eso hay cosas mucho más, digamos, positivas que negativas que he podido yo rescatar, ¿no? Claro, porque básicamente te formaron el carácter. Además, como tú dijiste hace un momento, que tú fuiste empático con ellos. O sea, al darte cuenta que tus hermanos salían, que ellos la pasaban mal, se quedaban preocupados, no sabían a qué hora iban a llegar, qué sé yo, diferentes tipos de factores que pueden influenciar, tú veías eso y fuiste empático, porque dijiste, no, yo no quiero que conmigo pasen eso. Entonces, eh, de una u otra manera, forma un carácter diferente, forma un carácter de responsabilidad, de empatía hacia con las personas. Va, no sé si me dejo entender. Yo generalmente soy empático con la gente que realmente me importa. O sea, dentro del círculo que me importa están ciertos amigos, que en realidad no son muchos. Creo que tú y dos personas más, mis padres mis hermanos, ¿no? El Ujú. resto de personas que conforman mi familia no es por nada. Yo no, casi no he pasado mi vida con ellos, casi no los he visto, así que me da igual. Entonces, yo siempre tengo mi círculo bien cerrado. Pero creo que nos estamos desviando mucho del tema, ¿ya? Sí, Y quería, por ejemplo, como te decía en un principio, la persona que tiene más experiencia en independizarse eres tú, ya sea por A o B de factores, pero tú ya desde muy joven, por ejemplo, te has independizado, me dices, aproximadamente a los 15. Entonces, cuando digamos, cuando estás en la etapa, naturalmente, cuando estás en la etapa, digamos, de adolescencia, y por ahí hay, digamos, un intercambio de palabras con tus papás, porque el problema más que se presenta más es eh, no te dejan salir a una fiesta, no te dejan salir a una reunión, no sé cómo será ahora, porque ahora, digamos, hay más libertad, ujú. pero siempre llega la frase, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo me iré de esta casa de mierda? ¿No? ¿Cuándo sería independiente? Y Ya, entonces, sí, en ese momento, la gente piensa que, o sea, te independizas y weón, va a ser como una película, pues, ¿no? Como cuando eres el protagonista. O sea, sí, sí. vas a una casa, o sea, te vas de tu casa, llegas a otra, una casa bonita, amoblada, puta, con tu refri, con tu PC, no sé, con una buena cama, una casa súper grande, con tu patio. Y, o sea, obviamente, en primer lugar, tú no eres el protagonista, porque uno, eres pobre, eres feo, o simplemente te das cuenta de que la vida no es así, pues, bueno, la vida no es color de No. rosas, no es una película. A ver, Entonces, ¿qué es lo primero que te chocó cuando, digamos, te independizaste? a ver. Lo que pasa es que yo nunca tuve estoy cansado de esta casa de mierda, porque como yo viajaba mucho, entonces no estaba en un lugar específico y es que yo tenía mucha libertad. Yo decía, este año me quiero ir a vivir con mi padre. Y ese año me iba a vivir con mi padre. Este año me quiero vivir con mi madre y me iba a vivir con mi tía, con quien yo quisiera. Yo tenía mucha libertad. Entonces, cuando yo pasé, a ver, yo vivía solo, pero me mantenían mis padres. Ujú. Entonces, cuando yo realmente me fui a vivir solo, solo, fue a Arequipa. Y cuando llegué a Arequipa vivía en el piso. Bro. O sea, yo vivía en el piso. 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 O sea
O sea, yo dormía literalmente en el piso. Los 2 primeros meses dormí en el piso. Hasta después me estuve estableciendo poco a poco y me pude mudar. Después pude comprarme una cama, una refri, pero poco a poco, todo poco a poco. Te choca. Te choca el hecho de, a mí no, quizás no tanto, pero quizás a algunas otras personas sí les chocaría. O sea, a mí fue como, yo soy muy, ¿cómo decirlo? Alma de pobre, o sea, yo a lo que voy, yo no me echo atrás, o sea, yo le doy, porque creo Digamos que que tú tengo, moldas la situación en la que estás, la moldas a tu favor. sí, yo le veo el lado bueno porque, brother, estoy solo, o sea, soy independiente, voy a hacerlo, entre comillas, siempre he hecho lo que yo quisiera, pero, a ver, cuando yo me fui a vivir a Arequipa fue, literalmente nadie me podía decir nada porque en ese último año a mí nadie me mantenía, nadie me decía qué hacer, o sea, nunca me dijeron qué hacer, pero me dejaron de mantener y ese último año fue, le dije a mi madre que me iba de viaje a vivir a Arequipa y me dijo, bueno, es tu decisión. Yo tenía 18 años. Y a mi padre le dije un día antes, cuando ya había comprado el pasaje, y le dije, pa, ¿cómo está? Cuando ya estaba ya subiendo al booking. Sí, weón, yo fui literalmente a su casa, estaban todos mis hermanos y le dije, pa, tengo que hablar contigo. Yo, ¿qué pasó? O sea, él no me podía decir, no, no te puedes ir porque yo no dependía de él. Entonces le dije, ¿sabes qué, pa? Me voy a vivir a Arequipa. Obviamente es mi padre y me dio un sermón como de 3 horas, pero nunca me dijo nada malo y nada, tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Él no podía decirme, no, no te puedes ir, porque como te digo, no dependía de él. Yo era Pero bastante independiente. tenía las precauciones necesarias que tenías que tener. Por supuesto. O sea, obviamente es mi padre y se va a preocupar por mí, igual que mi madre, y ya está. Y me fui. Me fui, empecé, como te digo, durmiendo en el piso durante 2 meses. O sea, no en el piso, dormía en un colchón tirado en el piso. Durante dos Ujú. meses. eh, Después me mudé a una habitación chiquita. ¿Y qué? Y nada, así poco a poco, es que es diferente cuando tu hermano empiezas a trabajar, empiezas literalmente durmiendo en el piso y ves cómo vas comprando tus cositas. Tú viste cómo estaba yo. Claro, Eh, claro, dor- claro. Dormía en el piso, es que tú no viste cuando dormía en el piso. Después Vi tuvimos la una... casa vi la casa y obviamente cuando tú recién digamos, te mudas, te independizas de tu casa, y es algo que muchas veces las personas no, o los jóvenes cuando quieren hacerlo, eh, no entienden algo, es de que a la primera casa que llegas, la casa es una mierda. Sí, La claro. casa es un espacio súper reducido. Por ejemplo, donde yo estaba, digamos, mi casa era un cuarto pequeño, así como el tuyo, similar, ¿ya? Ujú. Un poquito quizás más grande, pero el baño afuera, y tener el baño afuera es súper incómodo, ¿no? Sí, sí, literal. Por suerte, el baño no era compartido, pero el baño estaba fuera de la casa. Entonces, tú llegas a la casa y te das cuenta, weón, que ni siquiera tienes cubiertos, no tienes cucharas, no tienes nada. Entonces, no es como, digamos, esa visión que tú tenías de que llegas a una casa y tienes de todo. Entonces, no es así, creo que la idea equivocada. Entonces, recién uno se da cuenta cuando recién le experimenta. Claro. Uno dice, claro, bueno, yo no, pero hay personas que dicen, qué sé yo, me voy a independizar, voy a estar solo, voy a hacer lo que yo quiero hacer, no voy a depender de mis padres, voy a salir todos los fines de semana, y no es así, hermano. Después te das cuenta que tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, tienes que pagar tu cuarto o donde vivas, que tienes que pagar tu comida, y son Lo, muchos lo, gastos. digamos, lo raro es de que cuando tú te independizas, tú llegas con la idea, ¿no? Esa que acabas de mencionar. Yo cuando yo me independice voy a hacer lo que yo quiera. Voy a salir los fines de semana, me voy a dormir a la hora que yo quiera, voy a salir donde yo quiera. Y cuando te independizas, puedes hacerlo. Tienes el tiempo, Por supuesto. entre comillas, tienes el tiempo, tienes la oportunidad, nadie te dice nada, pero no lo haces porque, mira, si tú pasas una mala noche,
y tú trabajas temprano, en la vida vas a poder hacer eso, pues, weón. O No, sea, ni siquiera te da el cuerpo para salir. A pesar de que tú puedas salir un sábado, tú prefieres quedarte a dormir en tu cama un domingo, descansar todo el día, recuperar toda la semana de mierda que has tenido, para recién volver a trabajar bueno, el día lunes, el día siguiente que te toca, pues, ¿no? es Entonces, una a pesar mierda. de que tienes la oportunidad de salir, no lo haces, porque no se Sí, puede, porque no te da el cuerpo. Entonces, no, claro. eso también es un punto que me interesaba, ¿no? Porque cuando tú te independizas crees que puedes hacer de todo, pero en realidad No lo haces. ya no son tus padres que te dicen que no, pero o está tu jefe que sabes que si llegas tarde te despiden, o está tu trabajo que no puedes faltar, entonces también son factores que eso también jode. Claro, claro, o sea, es complicado, o sea, no es como que tú ya te independizas y tienes la vida resuelta, todo lo contrario. Cuando tú te A menos que sea independizas, millonario, recién ¿no? A menos que sea empieza, millonario. bueno, bueno, cuando tú te independizas, recién ahí empieza tu vida, recién ahí empieza el juego en modo difícil. Claro, porque ya la vida es otra cosa. O sea, incluso cuando tú cuando estabas en la universidad no sé si decir independizar, pero vivía solo, obviamente a cuentas de mis padres, eh, tú, no sé, veías las cosas de otra forma, ¿no? O sea, ahí sí podías salir, de cierta forma no tienes tanto control, pero ya cuando sales, digamos, de la universidad, cuando empiezas a trabajar, no necesariamente en tu carrera o algo, pero empiezas a trabajar, te das cuenta de que la vida no te permite hacer lo que tú imaginabas que ibas a hacer cuando serías independiente. Entonces, ya entras en la vida real, pues, weón. Entonces, eso es lo difícil. A ver, Y lo peor es mantenerte dentro de eso. sí, sí, efectivamente. Ahora, mira, a lo que tú dijiste, cuando yo estaba en la universidad, huevón, a ti no sé si te pasó, a mí sí. Ya, yo en el colegio era vago, en el colegio era bastante vago. Pero cuando, porque a ver, yo estaba, no sé, que mis viejos, mi tía me decían, ya has hecho tu tarea, que estaban detrás de mí. Cuando yo entro a la universidad pasa todo lo contrario, porque yo era independiente, yo estaba solo y dependía de mí estudiar, ¿me entiendes? Entonces cuando yo entro a la universidad era como que, huevón, si tú no estudias, nadie va a estar detrás de ti y decirte, oye, estudia. Nadie. Claro, y sabiendo de que ahí, o sea, no solamente es, weón, inversión de plata, que es regular, sino Sí, también la inversión de tu tiempo. claro. Porque, por ejemplo, también algo que también mucha gente se equivoca es cuando llegas a la universidad, bueno, eso también podría ser otro tema, ¿no? Que abarca bastantes cosas, pero cuando llegas a la universidad, te imaginas el típico, no sé, las fiestas del tipo Proyecto X, toda esta Yeah. vaina, y claro que lo puedes hacer, pero si tú realmente, digamos, quieres terminar tu carrera digamos, de una forma normal, dentro del tiempo necesario, tienes que, weón, alejarte de esas cosas porque esas fiestas, weón, te absorben, no te dejan estudiar, digamos, te pintan un mundo que no existe, entonces también son como que situaciones que hacen que realmente no llegues a tu objetivo. Porque cuando yo estaba en la universidad, a ninguna fiesta salía, weón. Yo era de mi casa a la universidad y lo peor es que la universidad quedaba en otra ciudad, tenía que levantarme a 4 de la mañana y regresar a mi casa a las 10, llegaba a mi casa más o menos a las 12, entonces era todo ese transcurso, ¿no? Y obviamente si yo me metía en las fiestas, jamás hubiera acabado. Entonces, y sabiendo que también no es una carrera, la que yo estoy, no es una carrera que digamos me fascina, me ilusiona, con mayor razón, o sea, era mucho más fácil desertar. Claro. Ahora, Edson, dime, Cas, factores del por qué independizarte. ¿Por qué? ¿Por qué buscas independizarte? ¿Por qué crees tú? O sea, Mira, en el peor de los casos, te voy a decir el peor de los casos. Uno, porque tu viejo no te soporta y tienes ya, weón, como 40 años y sigues viviendo de ellos. ujú, Ya. Y te votan. O, ya, o tienes amor propio y dices, puta, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y tengo que hacer algo y independizarme, no sé. U otro es que te voten. ya, Pero yo creo que al final el factor principal de independizarse ya viene.
no sé, es como que algo natural de nosotros, ¿no? Que nos pide, Libertad puede ser. claro, buscar nuestra propia libertad, entre comillas, o sea, y no depender de nadie, ¿no? Ajá. Yo creo que es algo que el ser humano necesita, ¿no? Para poder, digamos, desarrollarse, empezar, digamos, a surgir, a aflorar sus sueños, que muchas veces dentro de la casa de tus papás o dentro de la casa de un familiar donde vivas no vas a poder hacerlo. Entonces, para hacer, digamos, ciertas cosas, para poder desarrollarte como persona, necesitas también cierta libertad. Entonces, obviamente en un principio lo vas a pasar mal, porque ya tú sabes cómo son las cosas, Sí, por supuesto. la pasas mal, van a haber momentos en donde te vas a arrepentir de haber salido de tu casa, vas a pensar en regresar, pero yo creo que todas esas situaciones hacen de que también entiendas de que la vida no es fácil, pues, ¿no? Ujú. Entonces, y justamente cuando llegas a entender eso, cuando estás en el punto más bajo de tu vida, donde estás en la mierda, es ahí Tocando donde fondo. empiezas, digamos, claro, empiezas ya a tener nuevas ideas y a por fin desarrollarte. ¿No? Pero, obviamente, claro, mientras no seas millonario, como te dije en un principio, ¿no? Porque si tienes plata, fácil te mudas a un depa, un buen depa, tienes un trabajo seguro, te llegas y no estás preocupado a fin de mes si es que te alcanza para los servicios, para la luz, para el agua, todo eso. A ver, mira, lo que pasa aquí en España, por ejemplo, a ver, estábamos hablando de cuáles son los factores que influyen. Pero yéndonos un poquito al margen, lo que pasa aquí en España es que muchas personas ya grandes viven con sus padres. ¿Por qué viven con sus padres? Porque aquí el alquiler en realidad es caro. El alquiler aquí es caro. Pero porque ellos están esperando a que les salga una casa, comprarse una casa. Porque, a ver, existe la posibilidad. Aquí, si tú trabajas y tienes un trabajo estable, pues bueno, te dan un crédito y te compras una casa. Pero a lo que voy yo que es que yo creo que la mejor manera de independizarte, siempre y cuando tus padres estén de acuerdo y tú seas una persona responsable y tengas claro tus objetivos, es con plata. No necesariamente que tu familia sea adinerada, sino que tú dedicarte a trabajar, a darle duro al estudio, establecerte económicamente y decir, ok, yo estoy listo, muchas gracias padre, madre, es hora de que yo me vaya de la casa. ¿Me entiendes? Ujú. O sea, Ya, los factores que influyen en el independizarse es que tus padres no te soportan, que tú no soportas a tus padres, que quieras vivir solo. eh, sí, porque la verdad es que vivir solo al final te da muchas cosas, pero te quita otras. Porque, a ver, hay personas que están acostumbradas a que tu mamá te cocine, tu papá te dé propina, te lleven aquí, te lleven allá, que sabes que te falta para comprarte algo, pues toma, hijito, aquí está. Pero cuando tú vives solo, realmente solo, eso ya no es así. O sea, tú vives solo y papito, hermano, eh, paga tus cuentas. pum, así va. Sí, paga tus cuentas, Porque, haz tus cosas, ponte los pantalones o ponte las bragas con las mujeres y haz tus cosas. Madura, claro, porque crece. al final esa ha sido tu decisión, ¿no? Entonces, si te independizas Claro. es para hacer tus cosas solo, no es para estar a medias, porque si no, en algún momento, ese a medias que puede ser algún tipo de ayuda que te puedan dar, se va a ir y va a ser peor porque no vas a tener cómo solucionar tus problemas. Ajá. Entonces, si haces algo, tienes que hacerlo por completo, ¿no? Tengas o no tengas problemas, te falte o no te falte dinero, tienes que buscar la manera de ver cómo solucionar esos problemas solo para que más adelante, digamos, también puedas ir, como te dije, ir desarrollando como persona, ir evolucionando como persona. Entonces, ahí sí no existe que si te ayuda tu papá o tu mamá, no. O sea, si te independizas, bien, bien, o sea, como debe de ser, ya tienes que aprender a hacer tus cosas solo, ¿no? La mejor manera de independizarse para ti entonces es económicamente hablando estable. Claro. Siempre, porque si te independizas a medias, o sea, sin dinero, lo primero que va a pasar es, o uno, vas a tener que sí o sí pedir a tus papás dinero, vas a tener que volver a hacer una carga, o dos, lo que vas a tener que hacer es volver nuevamente a la casa de tus papás. Entonces, Sí, lo cual no está totalmente. mal, porque podría ser un recomenzar,
pero lo ideal sería que, por ejemplo, tampoco es que haya un límite, digamos, de edad para independizarte, no. Por ejemplo, también me parece una buena idea que, digamos, eh, vivas con tus papás, normal, trabajes y aportes dentro de la casa. Y obviamente mantengas tus ahorros todo, y cuando ya tengas una cierta cantidad de dinero, ya poder ir, digamos, abriendo tus alas y saliendo del nido, ¿no? Ujú. Como suelen decir. Pero también hay Difer- gente que se pasa de pendeja y puta, eh, puede trabajar o no, ya no ayuda en casa, no cocina, no se sirve su propia comida, o puede trabajar y se gasta la plata en chupar, weón. Entonces, eso también es algo que no debería ser, ¿no? para la Hay gente, dos tipos de personas. escúchame, para la gente que no es de Perú, pendeja en Perú es una persona como avispada, una persona que es sabida, o un mujeriego, son diferentes tipos. Pero otras personas O viva, viva. Bueno, en el contexto que estamos hablando es como decir una persona que es viva, que es, digamos, no sé, que se cree que eso, cree que está no necesariamente que es viva, que se cree viva, una persona que se cree sabida, ah, que bueno, sabe, se una cree, persona que sabe que piensa que que sabe de la engaña a vida, todos. pero no sabe ni verga. Sí. Entonces, con todo lo que estamos comentando es como que estamos destruyendo los sueños de esas personas que recién se quieren independizar, ¿no? Pues no se independicen, por Y favor, trabajen, estudien y terminen de hacer sus cosas bien. Cuando tengan cierta cantidad de ahorros, independícense. O sea, claro, a ver, esa es la mejor idea. sí, es Pero que ya mira, si no te queda de otra, si no te queda de otra, ya prepárate porque obviamente te va a te va a chocar arder bastante. el culo, Porque literalmente. la vida sí la vida sí es muy distinta a lo que realmente te pintan. Y más La vas a ahora, pasar mal. obviamente, claro, y más ahora que obviamente en todos los lugares del mundo, no sé si en los países, en Finlandia, en Nueva Zelanda será así, porque tengo entendido que son países súper felices y todo está bien, pero en los demás países en donde hay constantemente o ciertamente crisis, cada año se pone más difícil. Entonces, obviamente si sales de un lugar confortable a chocar con la vida, te vas a hacer concha de frente. Entonces, Sí. tienen que estar preparados para eso. Escúchame, Cas. Diferencia de vivir con tus padres a vivir solo, ahora que estás viviendo solo. ¿Cuál es la primera diferencia que sientes? Mira, te voy a mencionar diferencias y cosas que, por ejemplo, me arrepiento. Ya. El hecho de que tu mamá o tu papá te cocine, yo me acuerdo, sí, que me cocinaba, me servía la comida, todo, y incluso yo era tan huevón que me quedaba en mi cuarto a esperar a que me llame, pues, huevón. O sea, me decían, ya está la comida, ve a comer. Y esperaba que me llame no solo una vez, sino dos, tres, cuatro veces. Y encima yo era tan huevón de ir asado a decirle que ya, que por qué me grita, que ya sé que está la comida ahí. Entonces, ya cuando vives solo, huevón, cuando vives solo, eh, No hay nadie quien te grite. Tú solito tienes que gritarte para hacer la comida. ni siquiera hay un plato de comida en tu mesa, pues, huevón. Entonces, tú tienes que invitarte a ti mismo para que hagas tu comida tú mismo, ¿no? Porque a veces estás ocupado, estás cansado y al final lo único que te queda comer es arroz con huevo frito, pues, bueno. Entonces, Literal. es lo que toca. Entonces, son cosas o por ejemplo, el hecho de que también casi ya antes de venirme acá a Arequipa, había muchos momentos en donde mis hermanos ya no estaban, ya no viven con mis papás comían, por ejemplo, en el comedor y mi mamá me pedía comer con ellos, ¿no? Entonces, yo no quería porque, no sé, como te digo, yo no soy una persona que expresa mucho, entonces Ujú. que expresa muchos sentimientos. Entonces, yo prefería comer aparte, o en mi cuarto, o en otro lugar, a estar ahí. Pero hay algo que realmente, o sea, en estos últimos tiempos me ha hecho cambiar y también tienes que ver tú, no te lo he contado. Una vez ¿Qué que cosa? fui a tu casa, por ejemplo, vi la forma en cómo se trataba tú y tu papá, o sea, de darse abrazos, de darse besos, cosas o sea, yo no había experimentado, ¿ya? No porque mi papá sea malo, no porque yo sea malo, sino porque nos formamos así. Mi papá tuvo una crianza muy distinta, Ujú. entonces más o menos, digamos que a partir de ahí, ya,
se me quedó ese chip, ¿no? Y eso más o menos fue cuando tenía de 17, 18 años, 17 Sí, años, entonces, y fui a tu casa, y se me quedó el chip, ¿no? Y decía yo, eh, puta, ¿cómo este huevón se puede dar un beso con su papá? O sea, a mí me parecía raro, porque yo nunca lo había hecho. Entonces, nunca había hecho eso. Entonces, y a partir de ahí, o sea, se me quedaba esa imagen, ¿no? Porque con mi papá no éramos muy cercanos. O sea, incluso yo con mi mamá muy pocas veces le he abrazado o le he dicho te quiero en esos tiempos, ¿no? Entonces, ya cuando vengo a vivir solo y veo que no están cerca, como te decía también en un principio, no es que los extrañe mucho, pero también sé que debo valorar el tiempo con ellos. Entonces, cuando ya empiezo a vivir solo, ya empiezo a tener gestos de cariño con ellos, y sobre todo más con mi papá, eh, porque ya con mi mamá los tenía de cierta forma, pero más con mi papá. Entonces, les daba un abrazo, me despedía con beso. Entonces, ahí empecé a entender un poco lo que no entendía cuando lo vi en ti, ¿no? ujú, Que, o sea, no está mal dar un afecto de cariño, o sea, no, digamos que rompí esa costumbre, esa mala costumbre que tenía y se siente bien porque sientes que tu papá recibe el cariño que probablemente haya pensado que en algún momento yo no lo tenía con él por no actuar así. Entonces, claro, como te digo, es algo que no te llegué a contar, pero sí vi. Durante años estuve pensando en eso, y hasta que por fin, digamos, pude, digamos, de cierta forma abrir esos sentimientos que tenía guardados, ¿no? claro. O sea, a ver, lo que pasa es que a mí particularmente, ¿por qué soy yo así? A ver, independientemente de que mi papá sea una persona cariñosa, eh, por ejemplo, pasa algo curioso. Yo soy así, pero mis hermanos que han vivido toda la vida con él, literalmente desde chiquito hasta ahora, no son así con él. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que yo viajara tanto y de que no estuviera tanto tiempo con mis padres hacía que a mí me diera igual, me chupara un huevo, esté donde esté, yo voy a abrazar y darle un beso a mi padre y a mi madre. Porque, por ejemplo, en el colegio, no sé si a ti te pasaba que iban los padres de tus compañeros y sus padres querían darle un abrazo y sus amigos, no, que esto que el otro, no me dejes. Yo era completamente diferente. Yo veía a mi padre y yo iba corriendo, tenga la edad que tenga, y lo abrazaba y le daba un beso delante de todos, igual a mi madre. Yo estaba orgulloso de que ellos vayan a verme, cosa que casi nunca hacían porque, no, bueno, lamentablemente no vivían conmigo. Entonces, el día del padre, pues no iban, el día de ciertas cositas nunca estuvieron presentes, pero no porque no quisieran, sino porque no podían. Y yo lo entiendo, ¿me entiendes? Y Claro, yo siempre lo entendí, pero de cierta manera sí te como chocaba. a los 20 años tuve una crisis por eso, o sea, entré un poquito en depre porque era como que siempre estaban para mis hermanos, pero nunca estuvieron para mí, ¿me entiendes? Y eso Ujú. como que me ponía triste y todo eso, pero yo particularmente aprovechaba cada pequeño momento que tenía con ellos y los abrazaba y los besaba y yo le digo a mi papá te amo y él me dice te quiero. Con eso te digo todo. Y a mi mamá también le digo que la amo y ya, pero y a mis hermanas, yo le digo que a mis hermanos, a todos les digo yo que los amo porque yo los amo. Bueno. O sea, yo no tengo por qué dejar de decirle algo que yo siento. Yo no siempre los tengo conmigo. Entonces, Ujú. para mí son sagrados. Igual las personas que yo valoro, por ejemplo, que no sean mi familia, literalmente, o sea, que yo no sean, pero los considero. Tú, por ejemplo, o sea, a ti te conozco desde chiquito, prácticamente eras como un hermano menor, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero tú tenías otra forma, otro tipo de crianza, pues otra manera de ver la vida. Desde pequeño siempre has sido así más arisco, más como que no tan cariñoso. Eh, Pero dentro, digamos, dentro de todas las personas que he podido conocer o, digamos, que sean mis amigos, mira, cuando yo considero a alguien a mis amigos, yo no sé ese tipo de personas que dicen, no son amigos, son conocidos. O sea, para mí cualquier tipo de persona que me cae bien es mi amigo, ¿ya? De ahí que pueda contar ciertas cosas, intimidades o cosas que son, digamos, muy confidenciales a ciertas personas, pero yo considero a amigos a cualquier tipo de gente que, digamos, que primero sea buena onda, buena gente y que yo pase bien con ellos.
En cambio yo no, Ahora, yo no. fuera de eso, fuera de eso, digamos que luego de eso, yo ahorita no tengo, o sea, dentro de mis amigos de secundaria, de la universidad, ahorita casi no me queda ninguno, ¿ya? Simplemente de la universidad me quedan dos amigos por ahí que hablo de vez en cuando, y la única persona, digamos, que ha trascendido, y obviamente también mi primo, el primo Miguelito, que de vez en cuando también hablo con él, lo considero mucho. Estás tú también, porque incluso ha pasado mucho tiempo en donde no hemos hablado, ¿ya? Pero al final, siempre que volvemos a hablar, ya sea por temas de trabajo que no podemos encontrar, por temas de horario, por temas de que a veces estás en tus países, cada vez las veces que nos hemos encontrado, que han sido muy pocas, eh, yo he sentido que es como tener, o sea, naturalmente a un hermano que no he tenido presente. Entonces, Claro. Exactamente, yo sí, sentí lo mismo. Es como cuando tienes un familiar, o sea, como a un hermano literalmente, que tú simplemente no lo ves en años y ya está, pero tienes la misma confianza y el mismo sentimiento que tenías antes. O sea, simplemente no lo has visto. claro, es por eso que incluso ahora último hemos conversado de cosas eso que no hemos conversado por meses, ya, no sé si llegando al año, pero por meses, y las veces que hemos conversado han sido, no sé, unos mensajes de WhatsApp muy, muy cortitos, pero hemos vuelto a conversar, hemos vuelto a tocar temas que son, digamos, ciertamente privados, ciertamente bien, bien confidenciales, y lo hablamos de una manera muy natural, ¿no? E Claro. incluso el hecho de armar digamos, este proyecto que tenemos, el podcast, todo eso, era una idea que teníamos ya hace algunos años, ¿no? Y que Años, por ciertas pero circunstancias, años. ¿Ah? así años, años. Desde que me acuerdo que me mostraste el... Mira, yo empecé a consumir YouTube más o menos cuando estaba en quinto de secundaria, entrando a quinto de secundaria casi, ¿ya? El primer youtuber que vi fue a Hola Soy Germán. Eso me lo recomendó un amigo. Pero antes de eso, yo usaba YouTube, no sé, para escuchar música. Yo no sabía que habían canales, yo no sabía que habían creadores de contenido, nada de eso. Luego de eso, cuando tú llegaste, me acuerdo que, digamos, lo primero o el primer youtuber que me enseñaste fue a Jordi Wild, que puta, era un cague de risa. Cuando Sí, vimos sí, el bueno. tema del Gringo Beans, del el Slapshot, y desde ahí, weón, desde ahí ya me empecé a enamorar de YouTube, ¿no? O Ajá. sea, era algo que yo quería hacer, o sea, no lo mismo que ellos, ya de cierta forma no copiarlos, pero me parecía muy paja el trabajo y creo que nunca, incluso a los youtubers nacionales, los peruanos, Andy Insane, ¿qué más veíamos? No, no sé, Mox yo muy veía poco de también. Barrio cuando estaban juntos, No te piques cuando estaban juntos también. Entonces, a partir de ahí, digamos que ya dejé de consumir tanta televisión por YouTube, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí me empezó a nacer un gusto por, digamos, por esa plataforma, por ser, digamos, no sé si está bien dicho porque no me considero así, pero tratar de ser un creador de contenido, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de ahí nació nuestra idea de hacer algo muy relacionado a eso. Sí, sí. Y siempre la idea fue contigo. Siempre la idea fue contigo. Sí, porque creo que al final para llevar un proyecto de dos personas tiene que haber cierta confianza y cierta química en las personas. O sea, Exacto, yo exacto, siempre tal te puedo cual. hablar de cualquier tema sin ningún filtro y normal, o sea, no te vas a pelear. Y si digamos, hay algún problema, tú me lo vas a decir y se resuelve. Por supuesto. Entonces, yo creo que básicamente es por eso que también, y justamente el día que se me ocurrió esto de hacer un podcast, de crear contenido, hacer blogs, todas esas cosas que ya te había mencionado, que espero que poco a poco que vaya creciendo todo esto y podamos hacerlo, justo antes, o sea, casi nunca nos escribíamos, o casi nunca me escribes, era muy digamos, momentos muy, muy particulares, ¿sí? Una vez cada semana para un mensaje, o yo qué sé. Se me ocurrió, ¿no? En la mañana, bueno, acá hasta a las horas de Perú, cuando estaba llegando al trabajo, dije, ¿cómo no sé, ¿por qué no hago, no sé, un canal con este huevón? Entonces, justo, sin mentirte, a los segundos, me llega un mensaje tuyo. Entonces dije, ah, no, esto debe ser una señal divina de los dioses, ¿no? Que quizás pueda funcionar.
¿no? Porque al final, digamos que cuando yo quise hacer esto, no lo hago buscando una gran cantidad de seguidores, una gran cantidad de dinero, sino de hacer lo que realmente me gusta, porque como te digo, la, la carrera profesional en donde yo estoy, o sea, no es que la odie, pero no es algo que, como te mencionaba, me apasione. Entonces, lo que me apasiona es un poquito esto de acá, lo que estamos haciendo, ¿no? Ajá, Y que, como te digo, me encantaría que crezca mucho más porque sé que hay muchas cosas con las que se puede realizar. por supuesto. O sea, Entonces ya, digamos, dime. básicamente yo influencié en tu pasión, se podría decir. Claro, claro. Excitaste esa zona, ¿no? Esa zona Toqué un entre poquito dos el piernas. clítoris, toqué un poquito el clítoris ahí y Sí, se un prendió. poquito. Entonces, sí, sí, creo que sí. El hecho de que me mostraras cómo funcionaba YouTube, cómo se daban las cosas, creo que eso hizo que desde ahí, mira, desde hace años ya tenga la idea de querer ser eso, ¿no? Ajá, Hacer lo que hacen ellos. Que mucha gente considera que es fácil, pero en realidad, puta, es un chambón. claro, sí, Es sí, un sí. chambón y también demanda mucho, mucho tiempo. Entonces es algo que no valoran. Piensa que es, no sé, pones tu celular, pones tu cámara, grabas y ya está. Pero fuera de eso hay mucha chamba, hay mucha organización. Incluso nosotros que somos, digamos, nuevos en esto, nos hemos demorado 2, 3 semanas para poder realizar recién una idea y que eso salga medianamente bien Sí, o no tan mal, ¿no? claro, O claro. O si sea que, sale mal, y lo bueno es que va fluyendo claro, o si sale mal, que esto sirva como una ayuda para los próximos capítulos, las próximas cosas que decidamos hacer. para ir mejorando. Claro. Ya para, digamos, ya tenemos ciertos minutos ya hablando. Para terminar el tema de independizarse, ¿qué consejos darías? Bueno, a los chibolitos, a esa gente que está muy emocionada, que ya se va a independizar, de que piensan que van a ir a un departamento, como te mencionaba, todo amoblado, así, en una zona súper residencial, con tu piscina, y que vas a hacer tus tonos, tus fiestas. ¿Qué dirías? Para las personas que todavía pueden estar con sus padres, que se queden con sus padres, que ahorren y que hagan las cosas bien y que tomen conciencia de manera madura y que digan, yo puedo hacer esto siempre y cuando yo tenga la estabilidad emocional y económica para poder independizarme. Entonces voy a esperar un añito para yo establecerme y mudarme. Y para las personas que lamentablemente por circunstancias de la vida no pueden seguir en su casa y tienen que independizarse a la fuerza, pues agárrense fuerte, dale con todo, eh, ahorra, ahorra, limítate en lo máximo que puedas sin dejar tu salud, que es lo primordial. Emocional también, sobre todo emocional. Exacto, que va a costar, vas a... Yo no es por ser malo, pero vas a sufrir, vas a llorar, vas a estar triste, pero cuando tú te golpeas, te duele, pero al tiempo pasa. Es más, tú te haces una herida profunda y esa herida se va a volver en cicatriz. Siempre va a estar ahí, pero tú vas a recordar todo lo que hiciste para que cierre esa herida. Por consiguiente, vas a pasarla mal, pero va a llegar un momento en el que tú digas, mierda, pasé todo esto y ahora estoy bien. Pero maduren, establezcanse bien, no caigan en vicios estúpidos por tonterías y hagan las cosas bien. Hagan las cosas Yo bien, creo que que haciendo las cosas bien, todo va a salir estable. Dime. Yo creo que lo principal cuando te mudas es mantener tu salud emocional en buen estado, porque siempre vas a encontrar cosas muy difíciles y cuando resuelvas algo muy difícil, va a venir otra cosa más difícil. Entonces, lo que tienes que hacer es mantenerte tranquilo y, aunque cueste mucho, mantener siempre la mente positiva de que va a mejorar. Y sobre todo, no mudarte con otra persona, si recién estás empezando. No, por favor, Mudarte no. solo, Por favor, no. ¿no? Mudarte solo porque involucrar a otra persona también trata de generar, bueno, gastar más dinero, de tener preocupaciones.
de Pelear por estar las pensando huevas. en eso también, ¿no? Claro, de peleas, entonces eso no ayuda mucho a tu salud emocional. Es mejor estar solo en un principio hasta que logres establecerte, pues, ¿no? Sí. Y cuando quieras hacer algo y tú digas, uy, pero es que quiero hacerlo, pero quizás me vaya a fin de mes voy a estar cagado, ¿verdad? Pues no lo hagas. No lo hagas. Toma la No, decisión más madura posible. ¿Cómo? que no viva al límite, que no se viva al Exacto. límite. Siempre piensa en qué puede llegar a pasar. Siempre. Bueno, hemos tocado varios temas, creo que hemos dado algunos consejos buenos dentro de lo que podemos, ¿no? Entonces, Dentro de nuestra creo que ya es experiencia. el momento, claro, además de las experiencias que ya hemos tenido. Obviamente también hay más cosas que otras personas mayores podrían aconsejar, pero este canal básicamente no es de consejos ni cómo sobrevivir, sino es más de entretenimiento. Y ya creo que es hora de ir despidiendo este episodio monumental que hemos creado. Un episodio exitoso. Va a ser exitoso. Y bueno, esperemos que las personas que lo escuchen ahora o en el futuro nos ayuden a crecer un poquito más. Hemos tenido aquí en esta aplicación que es Stereo, algunas personas como, por ejemplo, ahorita está Mr. Nugget, eh, está también, Un chico que se estuvo me el otro fueron, día. No me acuerdo, pero sí, estuvo estuvo el otro día. Ismael Ortiz, también sí, estuvo Saez, ya, Él. eh, y dos personitas más que se me olvidó el nombre, ya. Naturalmente, sí, vamos a seguir haciendo sus capítulos cada semana, ya, y vamos a poder subirlos a diversas plataformas, así que espero que sigan con nosotros. Una Perfecto. despedida tuya, Joss. Pues muchas gracias por haber compartido este tiempo, esta amena conversación. Y nada, esperemos los siguientes capítulos. Muchas gracias. Ya nos estamos viendo. Cuídate, cuídate. Cuídense Cuídate. todos.